Y estamos de regreso en Sí, Despierta con la X. Charlie Mariotti. Y vamos a tener una llamada ahora con nuestro gran amigo diputado Charlie Mariotti Y Patreon Jr. de Gepiano, ¿eh? Así es que tú lo que tienes. ¿Qué diputado? Patreon de Gepiano. Charlie Mariotti Jr., bienvenido. Muy buenos días. Patreon desde hace mucho tiempo. Eso es así, hermano. Casi fundador, eso es verdad. Eso es así. Charlie, Buenos hemos días. querido llamarte, buenos días hermano, hemos querido llamarte porque la semana pasada tuvimos una llamada con el senador Franklin Romero, con quien conversamos sobre el proyecto de ley que él sometió, en el cual se reconocen deudas del Estado con constructores, sobre todo, que tienen obras desde el 1996 hasta la fecha y que por distintas razones administrativas, no tienen contratos y demás, pues no se les habían pagado, pero las obras se supone que están hechas. Y él resaltaba que se iba a constituir una comisión para eso. También me llamó la atención que él había dicho que el dinero para pagarle a esos contratistas provenía de un dinero que había quedado en el 2025 disponible y que se había puesto a disposición de eso. A ti te hemos visto en las redes sociales y también en los medios de comunicación criticando ese proyecto de ley y sobre todo advirtiendo que fue un proyecto aprobado solamente por el oficialismo. ¿Cuál es tu crítica específica a este proyecto de ley y qué información tienes que puedas aportar a lo que va a ser esta iniciativa? Mira, el tema principal fue que el proyecto llegó el 12 de enero a la Cámara de Diputados. No estaba en agenda, era la última sesión de la legislatura, se puso en agenda, nosotros votamos a favor, eso es natural, que los proyectos lleguen, ¿verdad?, para conocerse. Votaron a favor de Pero ponerlo en la agenda. De ponerlo en la agenda, de Ok. conocer un proyecto que llegaba del Senado, eso es natural, eso pasa así todos los días. Lo ponemos en agenda, pero se supone que el proyecto llega, se conversa, se conoce, se manda a comisión para ser estudiado y luego entonces, después que se estudie en la comisión, debe volver al pleno, ahí se conversa, se abren los debates y si tiene la voluntad y la mayoría del hemiciclo, bueno, pues se aprueba. En este caso, existe la potestad, porque es la realidad, que tiene el presidente de la Cámara de someter que el proyecto no vaya a comisión. Eso pasa con proyectos que no son problemáticos, proyectos de resolución, cosas que en principio no tienen ninguna inocuas. situación adversa, exactamente. Este proyecto, sin embargo, habla de miles de millones de pesos, someten no mandarlo a comisión, no abren ni siquiera los debates antes de, porque el reglamento se lo permite, perfecto, lo votan y luego entonces abren los debates del fondo sin que la mayoría de los diputados conozcan el contenido del proyecto. Luego uno leyendo se da cuenta que el tema es sumamente grave porque el proyecto habla de muchísimas instituciones, es decir, el pago de las obras que se va a realizar son obras que fueron hechas por el Ministerio de Obras Públicas, pero también por el MINER, por la CAST, por la Junta Central Electoral, por las obras que heredó el Ministerio de Vivienda, es decir, son más de 500 obras que fueron terminadas sin contrato, que supuestamente, y vuelvo y digo supuestamente porque no nos permitieron ver el fondo, ver los expedientes que hizo el Ministerio de Hacienda, están realizadas, están entregadas y son deudas que vienen desde el 1996. La crítica principal que hemos hecho es que el proyecto no haya ido a comisión, que no nos hayan permitido hacer nuestro trabajo de fiscalización, que no nos hayan dado la oportunidad de investigar si realmente todas las obras que dicen en esa ley que se entregaron, porque el problema no es que se le pague al que se le debe, eso es natural, es más, eso es de rigor, el que trabaja merece que se le pague, nadie puede jugar con el sudor de los demás. Sin embargo, nosotros como diputados teníamos la responsabilidad de analizar contrato por contrato, expediente por expediente y garantizar que ahí no haya nadie que no haya entregado una obra. Nico pregunta. Abreu tiene una pregunta para ti. Sí, Charlie, ¿a qué tú crees que se debe que se haya aprobado con esa premura y sin agotar los procesos adecuados? Mira, realmente hubo un periplo del CODIA con gran parte de esos ingenieros y contratistas que se le debía. El mismo lunes ellos fueron a la Cámara y se reunieron con los tres bloques mayoritarios, con el bloque del PRM, el bloque del PLD y el bloque de la Fuerza del Pueblo. Ahí también se les expresó que no había tema con que se le pagara, que simplemente nosotros queríamos
hacer la revisión. Yo no quiero especular, no te puedo decir a qué responde, pero definitivamente que no responde al interés de la fiscalización, al interés de la transparencia. Hay algo que yo no entendí la rapidez, no entendí la urgencia. Hay gente que se le debe hace más de 20, 25 años, entonces ¿por qué no podían esperar que abriera la legislatura en febrero para que nosotros pudiéramos hacer una simple revisión y que este ruido que hoy es necesario, pero que si se hubiese hecho el trabajo, era algo con lo que yo creo que todos podíamos estar de acuerdo, con que se le pagara a la gente que se le debe, pero empiezan uno a escuchar cosas de que hay un contratista que no estaba en las obras, que no estaba en el primer expediente, de que hay un agente que se le debe, no, porque te ponían de ejemplo, no, hay contratistas ahí que se le debe 500,000 pesos, gente que se ha muerto esperando que se le paguen, sí, pero ahora vemos que hay contratistas también que se le deben más de 100 millones de pesos. Uy. ¿Y por qué ahora? Sabroso. O sea, ¿por qué ahora entonces sí salen a decir, mira, a mí me deben de hace 20 años? No, y también, y si había en efecto una lista con los montos, porque el proyecto tiene la lista del contratista y las obras, pero no de los montos. No, y el proyecto no dice monto final, y en honor a la verdad, vuelvo y reitero, el tema no es contra los contratistas tienen 20 años, 25 años pidiendo que se le paguen, y fue un abuso no pagarle en el momento si realmente existía la obra, porque según nos explicaban, pero después que se aprobó, cuando se está construyendo, yo no sé, no soy contratista, aparentemente hay situaciones que se dan que la entidad te va solicitando que tú asfalte esta calle o complete esto, y quizás eso no está en el contrato inicial, pero son compromisos que se asumen. Político. Eso, sí, porque eso es contrario a la ley, porque el Código Civil establece que todo lo que pase de 20 pesos, sí, todavía estamos hablando de 20 pesos, de todo contrato que de más de 20 pesos debe ser escrito, no puede ser verbal, pero ¿qué te digo? Al final, vuelvo y reitero, no es un tema contra los contratistas, yo no quisiera que se asuma así, es un tema contra mi mismo grupo, o sea, contra los diputados, porque al final a nosotros nos pagan mucho dinero para nosotros hacer nuestro trabajo, y cuando no me dan la oportunidad de yo revisar los expedientes de un contrato que compromete más de 2,000 millones, según lo que uno escucha, porque vuelvo y reitero, el proyecto, que lo tuvimos que ver rápido en menos de 2 horas, ni siquiera establecía un monto fijo. Yo estoy viendo aquí, Charlie, hay un sistema, para los que no lo saben, de la Cámara de Diputados, donde uno puede ver las informaciones de cada proyecto. Y por lo que se ve aquí, en la actividad de este proyecto del historial, fue tomado en consideración, como tú dices, el 12 de enero, y ya el 13 de enero había sido despachado para su promulgación en el Palacio Nacional. Pero cuando entro los documentos, que normalmente están ahí, los documentos que soportan el proyecto, lo único que está es el proyecto de ley. Cuando tú dices que nos explicaron, ¿a quién tú te refieres? O sea, ¿hubo explicaciones en el hemiciclo de parte de alguno de los diputados, en este caso oficialistas, o simple y llanamente lo pusieron a votación y se votó como se votó? Se bajó una línea de alguna parte para que eso lo aprueben. Mira, el proyecto, vuelvo y reitero, era promovido por el CODIA. Entonces hay algunos diputados que son miembros del CODIA y tomaron turnos cuando se abrieron los debates y trataron de hacer una explicación del fondo del proyecto. Pero nosotros el debate que teníamos no era ni siquiera con el fondo, porque en honor a la verdad el fondo no lo conocíamos, era en la forma. Nosotros lo que estábamos discutiendo dos cosas totalmente distintas. Los diputados del oficialismo explicando el por qué el proyecto es necesario, y los diputados de la oposición que pudieron coger turnos, que creo que nos dieron más o menos 4 o 5 turnos en el debate, solicitando que fuera a comisión entonces para poder realmente verificar punto por punto. Aparentemente sí, había el deseo y digamos la intención completa del oficialismo de aprobar ese proyecto el mismo día, porque llegó el 12 de enero, se pone en agenda, no se manda a comisión, se aprueba luego de 11 turnos de debate entre oficialismo y oposición, y se declara de urgencia y se aprueba en 2 lecturas. Bueno, Charlie, agradecerte esta llamada porque nosotros estamos también curiosos sobre este proyecto de ley. Me uno a lo que tú dices, no es en contra del que le deben dinero, ojalá le puedan pagar a todo el que le deban dinero, pero en este tipo de situaciones también de tanta rapidez se cuelan algunos que no les tocaba ningún pago o que en realidad no tienen la documentación correcta, y hay que tener cuidado. Lo único que uno pide es fiscalización, y qué bueno que tú como diputado de la oposición lo estás haciendo. Claro está, hay que resaltar que tú votaste en contra, ¿cierto? De este proyecto, aunque lamentablemente el oficialismo tiene suficientes votos para aprobar este proyecto sin necesidad de que la oposición les apoye. Ahí hemos estado conversando. Nosotros, para hacerle honor a lo que pasó realmente, nosotros votamos en contra de que no se mandara a comisión cuando
lo sometimos, porque Ok. ellos sometieron llevarlo al hemiciclo sin mandarlo a comisión. A la hora de la votación, cuando sometieron el fondo, nosotros no votamos como oposición porque estábamos tratando de hacer una estrategia parlamentaria de que no cumpliera con todos los votos, porque en honor a la verdad no había más de, creo, 110 diputados del oficialismo. Entonces, en el acta tú podrás ver que ellos votan a favor y nosotros nos abstuvimos todos los de la oposición. Claro, buena aclaración. Hemos estado conversando con Charlie Mariotti Jr., el diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Charlie. Y hablábamos sobre el proyecto de ley, que ya casi es ley porque está en el despacho del presidente para promulgarse, que busca el pago de deudas a contratistas desde el 1996.